Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a reaccionar a historias de terror de Peppa Pig. Vi a Godake haciendo esto y dije, yo también tengo que hacerlo, así que ojalá no me muera del miedo. Peppa está atrapada en una casa del árbol. No lo he visto. Era un día soleado. Papá Cerdito cuidaba de Peppa y George mientras jugaban en su casa del árbol favorita. Hacía mucho tiempo que el abuelo Cerdito había construido esta casa del árbol con tablas desechadas, y la habían reparado muchas veces. Todo podría haber ido bien, pero Papá Cerdito quería entrar. ¡Qué estúpido era! Para entrar, tienes que quitarte los zapatos y decir las palabras secretas. ¿Qué palabras secretas? Las palabras secretas son la barriga grande de papá. Creo que esas son palabras secretas tontas. Esas son las reglas. Papá Cerdito frunce el ceño. Otra vez le llamaban gordo, aunque él se consideraba de complexión atlética. Le llamaban gordo con demasiada frecuencia. Estaba cansado de soportar burlas, sobre todo de sus seres queridos. Ignorando a Peppa, metió la mano dentro. Papá Cerdito apenas podía entrar, pero no había mucho espacio. Muy estrecho. Aplastó a sus hijos. Papá Cerdito, no puedes entrar aquí sin permiso. Esta puerta la recogió el abuelo Pig de un desguace. Para abrir este tipo de puerta había que girar la manilla. Papá Cerdito intentó desesperadamente girar la manilla con los pies, pero como llevaba zapatos, se le resbalaron los pies. Yo era pateado a la puerta y no pudo dar la vuelta. ¡Pah! Todos se dieron cuenta de que estaban atrapados. Estaban muy apretados. Y pronto se llenó de aire. Era insoportable. Tenían que respirar profundamente por falta de oxígeno. También hacía calor en la casa debido al sol brillante. Permanecieron así durante una hora. Ahora tenían las piernas agarrotadas y les dolía la cabeza. Papá Cerdito se declaró culpable y decidió que tenía que tomar medidas. George debía trepar por encima de él para llegar a la puerta y girar el picaporte para abrirla. A pesar de tener los brazos y las piernas hinchados, George consiguió subirse encima de su padre. Pero para que George pudiera bajar, Papá Cerdito se movió un poco hacia adelante y luego... Papá Cerdito se movió demasiado bruscamente y George fue empalado por un clavo. Peppa lloraba sentada en un charco de la sangre de su hermano. Nunca había estado tan asustada. Se necesitaba ayuda urgentemente, así que Papá Cerdito intentó patear la puerta con los pies. Sí, pero la cabaña solo se derrumbó con la puerta abajo. Ahora no podía salir por la puerta. Se encontró encerrado e intentó dar la vuelta a la cabaña de nuevo, pero no pudo hacerlo. Está completamente debilitado. Niños, habéis estado jugando demasiado tiempo. He hecho tarta de chocolate. Bestia. Ok. Eso estuvo muy buena. Vamos a ver, Peppa, historias de... Era un día soleado y, después de saltar en los charcos, Peppa y George volvieron a casa para jugar con sus juguetes. De repente oyeron un ruido extraño. Otra vez. Desde hace un mes, Peppa y George no se sienten a gusto en casa. Sus padres no notan nada raro, pero están muy preocupados por el estado de sus hijos. Se quejan de una sensación extraña. Dicen que la casa está encantada. Por supuesto, Papá Cerdito lo achaca a fantasías de los niños, que habrán visto algo en la tele y se habrán asustado. Pero aún así, había que hacer algo para calmarlos. Cuando Mamá Cerdita llevó a los niños al jardín, consultó a la señora Gacela. Dijo que lo mejor era crear un ambiente acogedor en casa. Con el tiempo dejarían de tener miedo. Así que hicieron la casa acogedora. Esperaban que todo acabara pronto, pero todo fue a peor. Los niños nunca admitieron quién de ellos rompió el cuadro. Se pusieron más nerviosos. Y Mamá Cerdita se volvió muy despistada. Empezó a perder cosas todo el tiempo. A la hora de comer, Mamá Cerdita se encontró con que no les quedaba comida. Al parecer, debido al estrés se había olvidado de comprar comida, así que fueron todos al supermercado. Pero cuando llegaron a casa, se dieron cuenta de que les faltaban todos los cuchillos. No podían encontrarlos. Papá Cerdito solía notar cosas raras, pero no le prestaba mucha atención.
pero ahora pensaba en la naturaleza mística de lo que estaba ocurriendo. Se fueron a la cama. Papá Cerdito se quedó pensando en la situación, pero de repente, un sonido retumbó en algún lugar del pasillo. Su interior se tensó y miró a mamá Cerdita, pero salió al pasillo de todos modos. Era un cuadro caído. Nada fuera de lo normal. Volvió a su habitación y se durmió. Mientras papá Cerdito trabajaba, mamá Cerdita fue a ver a su hermana, la señora Gacela. Le dijo que podía ayudarla, que era su última esperanza. En su habitación se sentó frente a ella y empezó a adivinar el futuro con una bola mágica. Todos pensaban que estaba un poco loca, pero ella hablaba de sí misma como vidente. Enseguida se dio cuenta de que la casa estaba encantada. Para deshacerse de la maldición, tenía que poner una vela encendida en la casa y recitar un conjuro. Vendió todo lo que necesitaba. A papá Cerdito no le gustó que mamá Cerdita hubiera gastado tanto dinero en una charlatana sin que él lo supiera, pero aún así se sentó a su lado. Hiplin, Fungly, T, Diptalk, Keplid, C, Dungay, Stumpf. George chilló, apagando la vela. Estaban horrorizados, pero pronto volvió la electricidad. Decidieron que el ritual estaba hecho y ahora podían vivir en paz. Pero George era el más asustado de todos. Incluso se negó a comer. George seguía sin poder dormir. A la mañana siguiente, mamá Cerdita llamó a George para desayunar. Hoy durmió más de lo habitual. Se tumbó en la cama cubierto de polvo. Cuando se despertó estaba muy asustado y dijo algo de un monstruo. Pero mamá Cerdita pensó que solo estaba impresionado por lo de ayer. Papá, te he dicho que no andes por casa con los zapatos llenos de barro después de saltar en los charcos, que has ensuciado la alfombra. ¿Pero qué dices? Hace mucho que no salto en los charcos. Debe ser Pepa. Papá Cerdito llevó a los niños a la guardería y se fue a trabajar. Pero cuando llegó a casa con los niños, se encontró con que no había nadie. Pero mamá Cerdita tenía que estar aquí. Llamó a todos los vecinos, pero nadie sabía dónde estaba. Mamá Cerdita nunca se iba sin avisarle de que se iba, así que llamó a la policía. Esa noche papá Cerdito durmió en la habitación con los niños. Todavía no creía del todo en la existencia de los fantasmas, pero sus hijos tenían mucho miedo de dormir solos. Se despertó temprano por la mañana, no durmió bien en el suelo y durante toda la noche tuvo una especie de zumbido espeluznante en los oídos. Intentó llamar a la policía para ver si había aparecido alguna prueba, pero su teléfono no funcionaba. Acudió al otro teléfono, pero tampoco funcionaba. Ninguno de los aparatos electrónicos funcionaba. No había electricidad en la casa. El cuadro eléctrico estaba en el sótano. Probablemente había algún problema. Abrió la puerta y bajó las escaleras. Hasta que de repente oyó un gemido. Era mamá Cerdita intentando pedir ayuda. Papá Cerdito se sobresaltó. Despegó la cinta adhesiva y ella empezó a hablar. Era el abuelo Conejo, que se había instalado en este sótano polvoriento, robando comida. Él es el que ha estado dando vueltas por el piso por la noche. Está loco, la secuestró y... Papá Cerdito recuerda su infancia. Le encantaba ir de acampada, hacer fuego y admirar la naturaleza. Hacía mucho tiempo que no salía y quería volver a hacerlo, pero no se daba cuenta de que había cambiado desde entonces. Y eso tuvo consecuencias desastrosas. Los errores empezaron ya en la fase de recogida para la excursión. Llevó comida, agua y una tienda, pero la tienda era demasiado pequeña. Era la misma tienda vieja en la que había dormido antes. Además, papá Cerdito cogió un Macintosh que protegería de la lluvia y se pusieron en marcha. Cuando llegaron, miraron a su alrededor. Era la naturaleza que había echado de menos. Y cuando empezaron a acomodarse, se dieron cuenta de que la tienda era muy pequeña. ¡Qué raro! Yo creía que era mucho más grande. Has crecido desde entonces, y sobre todo la barriga. Cuando empezó a oscurecer, encendieron un fuego.
Por fin pudo comer. Estaba cansado de montar la tienda y recoger ramas para el fuego. Le dolían las piernas de subir y bajar las colinas. Lo único que quería era tumbarse y esperen. Esa es la segunda historia. Esa es la segunda historia. Sí, esa es la segunda historia. Ok. Sí, yo también dije, ¿por qué fueron de campamento si estaba el conejo ahí? Pero es la segunda historia. Vamos a ver la segunda. Es demasiado grande. Deberías haber cogido otra tienda más grande. Aunque me gusta más dormir al aire libre. Papá Cerdito se tumbó en la hierba. Estaba incómodo. Las piedrecitas se le clavaban en la espalda y el suelo estaba frío. Sin embargo, había un cálido fuego cerca y un hermoso cielo nocturno. Le tranquilizó y le hizo dormir. Pero de repente el estómago le rugió de hambre. No podía dormir con hambre. Tendió su capa y se sentó junto al fuego, intentando sacar los restos de comida de las latas. Antes tenía suficiente de esta lata para llenarse, pero no había tenido en cuenta que había pasado mucho tiempo desde entonces. Había cogido muy poca comida. Parecía que no podía ir a peor. Ahora no podría dormir aquí. El fuego estaba apagado y la lluvia lo congelaría. Pero aún le quedaba la opción de esperar en el coche. Se dirigió al coche lo más rápido que pudo para no mojarse e intentó abrir la puerta. Se había dejado las llaves del coche en el macuto. Debido a los árboles y a que el fuego estaba apagado, no podía ver dónde estaba la tienda, pero recordaba la dirección aproximada. El suelo resbaladizo y el cansancio jugaron su papel. Se equivocó de camino y acabó dándose cuenta de que estaba perdido. Intentó gritar, pero todos dormían y nadie le habría oído por encima del ruido de la lluvia. La acampada no fue un éxito. Se quedó sentado bajo la fría lluvia. Ya se había olvidado del hambre. Ahora, además de dolerle las piernas por el esfuerzo físico, empezaban a dolerle por el frío. Le asustaba que nadie le ayudara. Tuvo que tomar cartas en el asunto. Vio una cueva. Parecía seca por dentro. Podría pasar allí la noche, y por la mañana la lluvia habría cesado y podría encontrar ayuda. Intentó entrar con todas sus fuerzas, pero el estómago se le apretó como una prensa. Intentó retroceder, pero una roca fría le oprimía la espalda. Siguió intentando moverse de alguna manera, pero su estómago era demasiado grande. Finalmente se dio cuenta de que no podía salir, que estaba atrapado aquí, y no podía evitarlo. El miedo y el pánico envolvieron su cuerpo, y por la mañana, su familia lo encontró, muerto. Ok, y esas fueron las historias de terror. Fueron muy buenas para mí. Suscríbanse a ese canal es muy bueno. No es promoción ni nada, pero es súper bueno. Las historias, las animaciones me gustan mucho. Sí, para eso que es de la caricatura. Es que la animación está... Pero bueno, suscríbanse para más reacciones. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.